El proceso más fascinante en biología es como todos nacimos de este capullo de amor llamado útero. Es una locura que venimos de un ovario, como este, que un día conoció a un simpático espermatozoide. Ahora, quisiera destacar el trabajo que implica toda la creación de espermatozoides, porque es loco que los hombres produzcan unos 3500 espermatozoides por segundo, pero el ciclo reproductivo femenino, o ciclo menstrual, también es increíble, porque en un ciclo de 28 días se producen grandes cambios en los niveles hormonales. Se da la ovulación, el revestimiento del útero se engrosa y llegan los dolores menstruales, aunque para las mujeres los dolores menstruales no es algo a destacar. Así que hoy voy a contarte cómo y por qué sucede esto en el sistema reproductor femenino, ya que nos dio la oportunidad de estar con vida. Será un video muy falopio, así que a darle. La idea para hoy es mostrarte la anatomía del sistema reproductor femenino con la disección de un cadáver y sus estructuras. Y después vamos a hablar sobre los detalles del ciclo menstrual. Ojalá te entusiasme este plan, así que arranquemos. Primer plato. Esto es una sección con corte sagital de un femenino, o sea, un corte que va directamente a través de la línea media y que nos mostrará el lado derecho de la pelvis. Listo, ahora recordaremos las estructuras. Este de aquí es el hueso púbico, esto es la parte inferior de la columna vertebral, específicamente el sacro, y por acá está el ano. En cuanto a las estructuras del sistema reproductor femenino, este es el canal vaginal, esto que señalo, y esta zona es el inicio del útero, específicamente el cérvix. También tenemos el cuerpo del útero. No puedo olvidar a la vejiga, que está aquí, porque es muy importante por la relación que hay entre la vejiga y el útero durante el embarazo, y es algo de lo que hablaremos cuando lleguemos a ese proceso. Pero hay otras estructuras muy interesantes. La trompa uterina, si lograra agarrarla, esta es la trompa. Y si miras bien verás que está incrustada en este tejido. Mira el borde, ¿notas el contorno de la trompa? A esto es a lo que se le llama la trompa de Falopio y claro, con el tamaño de una almendra, el famoso ovario. No olvides estas estructuras porque la idea es primero hablar sobre lo que pasa ahí casi mensualmente y luego volver a la disección del cadáver y darte ejemplos reales de lo que pasa durante la ovulación, la implantación y en los locos procesos del ciclo reproductivo. Bueno, este es un gráfico menstrual. Cuando miras los textos de fisiología suelen decir que el ciclo reproductivo femenino o ciclo menstrual suele ocurrir cada 28 días o casi. Varía, hay variaciones normales, pero tener un número siempre ayuda al aprender el ciclo, la anatomía y fisiología. Lo vamos a dividir en tres partes. Ok, vamos a organizar el ciclo en esta primera, luego en este breve pero crucial centro para terminar charlando de lo que sería la tercera fase del ciclo menstrual. El día 1 de este ciclo ya comienza con el conocido sangrado. Y perdón, pero saltaré a la parte del cadáver. No lo puedo evitar. Lo que ves es el útero. Y lo que estoy señalando es el músculo liso del útero. Recuerda que el músculo liso es de control involuntario. Y justo ahí, donde puse la sonda, está el endometrio, que es el revestimiento interno del útero. La razón por la que volví a la disección y al cadáver es porque el día 1 del ciclo, como dije, empieza la menstruación, el sangrado. El endometrio comenzará a desprenderse y el útero se contraerá gracias al músculo liso. Luego, las células del endometrio junto con la sangre saldrán por el canal vaginal, lo que provoca el sangrado menstrual. Esto puede durar de 1 a 7 días. Hay mujeres que lo tienen un par de días, mientras que otras tienen periodos más largos de hasta 7 días. Hay mucha variación en todo este tema. Lo interesante de este proceso son todas las hormonas que actúan. Así que quiero empezar con LH y FSH. LH es hormona luteinizante. Luteinizante se refiere a amarillo y más adelante mencionaré por qué recibió ese nombre. Con la luteinizante es que se da un gran aumento en los niveles de sangre, alrededor del día 14. Luego, la hormona folículo estimulante, que puedes ver aquí en verde, se mezclan en el gráfico, pero yo te las enseño. Esta es la hormona folículo estimulante. E igual hay un pico, aunque no es tan alto como el de la hormona luteinizante, pero igual lo hay. Ahora,
Las hormonas luteinizante y folículo estimulante son secretadas por la glándula pituitaria, bien arriba en el cerebro, lo cual es muy loco, porque ambas hormonas son secretadas en el cerebro. Viajan por el torrente sanguíneo, circulan por todo el cuerpo y se unen a los receptores en el ovario, al que veremos de nuevo, en un viaje bien largo para estas hormonas. Amo contarle esto a mis estudiantes porque en este viaje fuimos del cerebro hasta los ovarios. Y lo interesante sobre las hormonas es la fisiología de los receptores, que es como la analogía de la llave y la cerradura. Cuando una hormona se secreta por todo el cuerpo o por la sangre, potencialmente podría afectar cualquier célula si esa célula tiene el receptor para esa hormona. Entonces, ¿por qué las hormonas luteinizante y folículo estimulante no afectan otros tejidos del cuerpo y solo actúan en los ovarios? Es porque los ovarios sí tienen los receptores que encajan con estas dos hormonas, que cuando se unan a sus receptores provocan que se desencadene una respuesta fisiológica. Puedes imaginarlo como una llave y una cerradura, donde las hormonas luteinizante y folículo estimulante son llaves específicas y encajan en cerraduras específicas. En este caso serán los receptores en el ovario. Así que eso es lo maravilloso de este proceso. Y lo que la hormona folículo estimulante generará es la preparación del folículo ovárico. Y eso se muestra aquí. El folículo va madurando a medida que se pasan los días y va tomando una forma circular. Su estructura es parecida a la de un saco. Y es gracioso porque la primera vez que mis alumnos oyen este término, folículo u hormona folículo estimulante, se preguntaban, ¿estimula mis folículos del pelo? Y entiendo la duda, está bien, porque la mayoría de la gente no sabe de la existencia de los folículos en el ovario y que no tienen nada que ver con el pelo. Pero algo que quiero mencionar es que aquí estamos viendo el desarrollo de un folículo desde el día 1 hasta el día 14. Algo maravilloso es que como dentro del ovario, todos los meses, alrededor de 6 a 12 folículos comienzan a desarrollarse en respuesta a la hormona folículo estimulante, que como puedes ver en este gráfico comienza a aumentar sus niveles en este punto. Lo que pasa es que aunque haya varios folículos desarrollándose, por lo general solo uno se desarrolla por completo. Este folículo recibe el nombre de folículo dominante o folículo maduro. Y el folículo dominante es el que termina sobresaliendo. Aún se desconoce el por qué un folículo crece más rápido que los otros 6-10 folículos, pero eso pasa y el resto se degrada. Si miras aquí, esa estructura amarilla en el interior es el óvulo. Y en el día 14, la hormona luteinizante alcanza su pico y eso desencadena la liberación del óvulo, lo que llamamos ovulación. Te cuento un dato. A veces, una mujer desarrolla 2 folículos dominantes que pueden ovular, y así es que pueden formarse gemelos idénticos o no, porque se han liberado 2 óvulos. Pero mayormente una mujer solo libera un óvulo en cada ciclo, como ves ahí. Estas hormonas son las primeras protagonistas, pero al mismo tiempo hay cambios en los niveles de estrógeno y progesterona. Mi parte favorita de este tema es mostrar cómo los niveles de estrógeno aumentan justo antes de la ovulación. El estrógeno hace de todo. Se encarga de los rasgos sexuales secundarios, del cambio mamario en la pubertad. También durante el ciclo menstrual va a aumentar la libido o el deseo sexual. Siempre fue interesante hablar de eso con mis estudiantes porque tiene mucho sentido que el deseo sexual de la mujer aumente justo antes de la ovulación. O sea, ella tenderá a no ver los varios defectos de su pareja. Que no lave los platos, que haga todo mal, el estrógeno controla todo y dice, ay, no me importa, pero tal vez no al principio o al final del ciclo, eso lo hablaremos más adelante. Así que estos cambios en el estrógeno son muy importantes desde una perspectiva biológica y evolutiva, ya que da más probabilidad a la fecundación. Y ahora nos vamos al final del ciclo, donde la progesterona aumenta. Y esta hormona aumenta mucho porque la progesterona cumple la función de engrosar el endometrio dentro del útero. Y te preguntarás por qué pasa. Y es que si un óvulo se fertiliza, el endometrio debe ser agradable, flexible y estar listo para que el óvulo fertilizado se implante ahí. Es el trabajo de la progesterona. Lo que estamos viendo lo vamos a separar en fases. Primero la fase folicular, que
se extiende casi hasta el día 13. Y la razón por la que se llama así es porque los folículos se desarrollan. Generalmente solo hay un folículo dominante, el que libera un óvulo durante el ciclo. Luego tenemos la fase ovulatoria, que ocurre alrededor del día 14. Y después entramos en la fase lútea, entre los días 16 y 28. En esta fase vemos que el folículo libera el óvulo y se convierte en lo que llamamos corpus luteum, que en latín eso significa cuerpo amarillo. Y cuando ves esta estructura en el microscopio notarás que es una masa amarilla. Esta estructura, que también llamamos cuerpo lúteo, es importante porque luego de haber liberado el óvulo va a secretar la progesterona y también un poco de estrógeno, con el objetivo de estar en condiciones para un embarazo. Pero, ¿qué pasa si la mujer no queda embarazada? Aquí los niveles de progesterona y estrógeno caen, y esto ocurre porque el corpus luteum tiene una vida de unas 2 semanas. Aquí ves como del día 14 el corpus luteum se degrada y por eso los niveles de progesterona y estrógeno caen. Y mira cuán drástica es la caída que tienen estas dos hormonas. Tal vez escuchaste del síndrome premenstrual, y las hormonas tienen una gran influencia en muchos procesos fisiológicos, en nuestro ánimo y en la conducta. Así que si de repente hay una disminución drástica en los niveles de estas hormonas, no es extraño que algunas personas experimenten cambios emocionales y que no te sientas bien, que tengas malestar y que se altere tu conducta. Esta es la explicación fisiológica detrás de algunos síntomas del síndrome premenstrual, de las emociones y sensaciones que trae. Luego, si no ocurre el embarazo, simplemente el ciclo vuelve a empezar. Ahora, con todo esto tendrás una idea de lo esencial del ciclo menstrual y su proceso, y necesito decir esto porque hablaremos de eso en un rato. Si el proceso de fecundación ocurre y el óvulo se fusionó en un cigoto con un espermatozoide y luego se implanta en el útero, eso hará que el cuerpo lúteo se mantenga durante el embarazo, es decir, no va a degradarse. Hablaremos de esto con más detalle en otro video. Ahora, quiero volver a la disección del cadáver para mostrarte estos procesos en la anatomía real. Aquí tenemos de nuevo el ovario. Recuerda que en el día 14 el ovario libera el óvulo que se encuentra en el folículo dominante. Y lo realmente interesante es que si miras de cerca, el extremo de la trompa uterina tiene una especie de bordes irregulares o pequeños pétalos. Estos pétalos al final del tubo uterino se llaman fimbrias. Su principal función es atraer el óvulo hacia las trompas uterinas, y siempre le digo a mis estudiantes, imagina que mis dedos son fimbrias y esto es la trompa uterina y aquí el ovario. Hay unas de las fimbrias que sí está unida al ovario, pero el resto están separadas y se mueven y dicen: ven a mí, óvulo, ven a mí, y siempre les doy una voz rara, pero las fimbrias jalan al óvulo hacia la trompa uterina y el óvulo permanece en la trompa uterina hasta que la otra parte de la historia empieza. Pero la segunda parte es sistema reproductor masculino. Lo veremos en otro video. Y te cuento que tenemos muchas preguntas sobre el sistema reproductor para esta semana. Solo tienes que suscribirte y listo. Una vez más, gracias por mirar. Y si en algún momento estuviste en un útero, yo creo que sí, dale al me gusta y suscríbete. Y hasta el próximo.